Sí, decidí llevar adelante un juicio hacia la venganza. Así es, sentarla en el estrado y acometer contra ella, hasta que se sienta tan intimidada y acorralada que se declare culpable. Culpable de causar tantos disgustos a las almas que habitan este mundo. Sí, a ti te hablo venganza. Contra ti descargaré toda mi verdad en forma de furia, como un volcán que escupe su lava, como el dragón que lanza su fuego, como avalancha que nada deja a su paso. Así que prepárate para ser sentenciada y condenada al olvido, y más aún, seas desterrada del mundo de los humanos, para enviarte al inframundo y que vivas en la eternidad, lejos de cualquier espíritu que se sienta dañado. Porque ningún sentimiento puede ser tan desgraciado y miserable como tú. Ese rencor que se autoalimenta del dolor para suscitar un odio exponencial, un odio que decaerá inevitablemente en la violencia, de la más vil y vulgar que pueda experimentar un ser dolido por una desgracia. Así que quédate ahí sentada, escuchando mis alegatos, que cuando termine contigo, si aún te queda un gramo de dignidad, levantarás tu equipaje y te marcharás para jamás volver. Y tú, amigo humano, triste y sentimental, déjame que desnude a este vil sentimiento, que le saque ese disfraz de justicia y te muestre cómo es realmente, y cómo actúa perturbando los sentimientos de las almas más nobles y benevolentes de esta tierra. Pues ella está ahí, a la expectativa, agazapada, esperando la ocasión para zambullirse de lleno cuando encuentre un alma dolido. Así es, cobarde y sin escrúpulos, se apodera de esos corazones quebrantados para derramar toda su esencia de maldad y perversidad. Porque sabe que un espíritu dolido es fácil de corromper y tiene la certeza de que en esas almas apesadumbradas no hay paz, ni ningún sentimiento de agrado que pueda evitar que ésta se manifieste en el humano. Perversa y violenta, lleva el resentimiento en sus entrañas porque no conoce el perdón y nada sabe de amor, solo de pasiones funestas, de las aberrantes, de las más odiosas, que caerán con toda su furia sobre aquellos seres que han sido castigados por una gran injusticia. Pues déjame decirte una verdad, amigo humano, déjame tirarte una soga para que salgas del pozo de la desdicha. No te dejes corromper por la venganza. No es un postre que se come con gusto, tampoco es un plato que se sirve frío, ni mucho menos es justicia. No enturbes tu mente, ni distraigas tu sentir más profundo con este abominable monstruo que te carcome por dentro. La venganza es astuta y seductora. Nada hace para menguar el dolor, por el contrario, produce más dolor en tu ser. No creas que es tu amiga, no te aposes en ella ni le pidas consejo. Ella solo te utilizará para alimentar el dolor, para hacerlo eterno. No te quita peso a tu alma, al contrario, carga toda su bagaje y experiencia en tu pobre ser. Y así, crees ver el fin de la pena, deseando otra pena. Pero te juro que te entiendo, estimado mío, que en el fragor de la lucha, cuando la batalla está en su mayor esplendor, cuando el dolor es tan intenso y profundo, parece no haber paz. La benevolencia se pierde en el laberinto de la desesperación. Y entonces me dirás, ¿cómo no pensar en el castigo de los más aberrantes que pueda un humano experimentar? Y sí, no podré negarte semejante verdad. Tienes toda la razón. Por eso el juicio se hace a la venganza, no hacia la persona. Por eso dirijo todos los artilugios posibles para desterrarla de nuestra mente. Y si no es con el perdón, quizás sea con la aceptación.
Aceptar que la venganza nada aporta y no hace retroceder el tiempo para evitar las desgracias, pues entonces dejarla que se pierda en su propia maldad. Desprenderte de ella quizás podrá traer un pequeño rayo de luz a tu alma, una brisa de paz. Pues todo luto debe hacerse en la soledad de tu alma, no con la venganza hablándote como consejera del rey, que inclina tu decisión hacia su propio interés. Déjame leerte una frase que diría el famoso Zaratustra de Nietzsche. Pues el hombre que sea redimido de la venganza es para mí el puente hacia la suprema esperanza y un arco iris después de la prolongada tempestad. Y así me digo a mí mismo, qué triste debe ser la vida de aquellas almas que dejan que esta malvada se apodere de todo su ser. Que su corazón se petrifique y sus deseos se dirijan exclusivamente hacia la venganza, para dirigir el intelecto hacia el castigo, con el fin de infligir el mayor daño posible al otro. Y qué triste que eso se lo llame justicia. Y más triste aún que exista una institución con ese mismo nombre que se fundamenta en el castigo y la venganza, queriendo eliminar un mal con otro mal. Infligir el mayor daño posible al humano que se ha equivocado, o que ha errado su camino, o que ha actuado de forma incorrecta contra la sociedad, o no ha cumplido con los lineamientos de las leyes judiciales. Esta institución burocrática y corrupta es incapaz de evitar cualquier mal, llega solo para imponer lo que ella misma llama justicia y que según mi punto de vista solo es venganza. El peor de los sentimientos que puede experimentar un alma que solo quiere ver sufrir al que llaman delincuente. Y así, en vez de evitar los males sociales, llenamos las cárceles y buscamos la forma de hacer el mayor daño posible al humano culpable, o aquel que el contexto socioeconómico y cultural lo ha puesto en un lugar desfavorable ante la sociedad, aquella misma que se cree moralmente correcta, y así los castigamos por ser pobres. Delincuentes, inmorales, o no compartir los ideales éticos de qué es lo bueno y qué es lo malo. De este modo nos volcamos a enjuiciar y no a evitar que sucedan esas desgracias. El poder político toma de la mano a su amiguita la justicia para juntos ejercer el poder más aberrante y autoritario que ha creado el humano. Y al mismo tiempo demuestran su incapacidad de evitar desgracias en los otros. Aberración absoluta, indignidad humana querer curar un mal con otro mal, ignorancia sublime y falla ética, proporcionar una desgracia a otro humano apoyándose en la justicia. Justicia no es igualar para abajo. Justicia es elevar el nivel de derechos, no es quitar derechos, es dar al que no tiene, no es privar de libertad, es ofrecer libertad. ¿Qué sentimiento más desgraciado puede sentir un humano al perder la libertad? ¿Y cómo otro humano puede tomarse las atribuciones de privarlo de semejante derecho? Justicia es equiparar para el bien común, no para el mal. Ahí está la falla ética de la institución judicial, que solo busca el juicio negativo, ese juicio que de antemano ya sabe que tiene que haber un culpable, y solo se queda en la persona, y no en el hecho. El hecho ya fue consumado, el mal fue manifestado, y solo queda buscar un culpable para castigar sin piedad y saciar esa sed de venganza que parece no tener límites. En una sociedad donde haya pobres, habrá necesariamente robos. En una sociedad violenta habrá violencia. Es causa y efecto, y en vez de atacar la causa, castigamos el efecto, y seguimos llenando las cárceles con víctimas de un sistema decadente e incapaz de ofrecer justicia a los seres que viven las penurias de la pobreza. Y el pobre pasa a ser el enemigo de la sociedad, el no deseado, el vago,
que no cumple con los principios de aquello que llamamos moralidad. Y pedimos mano dura, cadena perpetua, bajar la edad de imputabilidad, pena de muerte y todas aquellas atrocidades que se centran en el castigo. Ignorancia suprema, enjuiciar al humano sin ponernos en su lugar, sin contemplar sus desgracias y sus prioridades. Qué desdichado aquel ser que solo puede vivir el juicio ajeno. Un juicio que se fundamenta en una crítica destructiva y negativa que nos lleva por el camino directo del odio hacia la venganza. Quizás una falla de su ser o el inconformismo que no lo deja aceptar como es y condena sin piedad al otro. Arroja piedras cada vez más grandes y más pesadas para calmar su ego dañado. Por no poder aceptar y dirigir la mirada a su interior, inflige un daño hacia lo exterior. Así que de este modo el único juicio que doy por válido éticamente es el juicio a nuestro propio ser, en una mirada introspectiva y espiritual. Todo juicio a lo externo de nuestro ser solo produce tristeza y sentimiento entre seres. ¿Por qué nos creemos con el derecho superior de que somos más que los otros, mejores o distintos, y debemos juzgar? Parece que no nos percatamos que el juzgar arrastra infinidad de sentimientos desgraciados, tanto para el otro como para mi ser. La bronca, la envidia, la venganza, la discordia, el enojo y otros tantos conceptos negativos se presentan para derribar la paz en sociedad. Nada aporta un juicio a la persona misma. Dejemos la toga de lado y abracemos la aceptación para sanar nuestro corazón que tan tieso, inflexible, se ha vuelto por buscar venganza.